Buenas tardes, en el día de hoy les vengo a hablar del electromagnetismo en el micrófono. ¿Qué es el electromagnetismo? Es la parte de la física que estudia los campos electromagnéticos y los campos eléctricos, sus interacciones con la materia y en general la electricidad y el magnetismo y las partículas subatómicas que generan flujos de carga eléctrica. El magnetismo, por ende, se comprende que estudia conjuntamente los fenómenos físicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, así como los relativos a los campos magnéticos y a sus efectos sobre diversas sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. La circulación de la intensidad de campo magnético en un contorno cerrado es igual a la corriente que la recorre en este contorno. Aquí se podría decir que de acuerdo con la potencia de un campo magnético dentro del micrófono va a ser la misma potencia de corriente que los recorrerá. Los micrófonos emplean efectos electromagnéticos. El sonido entrante hace que el núcleo y la bobina unidos a él se muevan dentro del campo magnético del imán permanente. De acuerdo con la ley Faraday, se indice un voltaje. Los micrófonos emplean efectos electromagnéticos. El sonido entrante hace que el núcleo y la bobina unidos a él se muevan dentro del campo magnético del imán permanente. De acuerdo con la ley Faraday, se induce un voltaje a través de la bobina móvil proporcional a la velocidad a la cual se mueve a través del campo magnético. Entonces el patrón del voltaje inducido resultante puede amplificarse y reproducirse a un nivel de audio mucho más alto por medio de altavoces. En la salida del micrófono tenemos dos conductores. ¿Qué crees que transportan? Corrientes eléctricas de muy baja intensidad. Los sonidos convertidos en electricidad entre la consola. En ella podemos subir el volumen que se consigue aumentando la amplitud de esas ondas eléctricas o podemos ecualizarlos, efecto que se logra variando la frecuencia de las mismas ondas. La electricidad sale de la consola para otros dos cables que conectamos a un amplificador. Aunque la consola modifiquemos el volumen, la onda sigue teniendo tensiones eléctricas muy pequeñas. Al amplificarse, crece la corriente eléctrica de las ondas consiguiendo una potencia de mayor sonido. Del amplificador salen unos cables todavía con electricidad que llevamos a los altavoces. El altavoz o parlantes no es más que una especie de cuerda vocal. Es una membrana conectada a una bobina que recibe corriente eléctrica, lo que hace vibrar a la membrana generando ondas que mueven las partículas que hay en el aire, llevándonos a nuestros oídos sonidos. Micrófonos de campo magnético. Estos micrófonos se basan en la inducción electromagnética, es decir, la aparición de una diferencia de potencial, voltaje en un cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Vamos a ver de forma que se entiende fácilmente. En esta imagen podemos ver el esquema básico de un micrófono dinámico, el cual se basa en la inducción electromagnética. El funcionamiento es muy sencillo. Las variaciones de presión sonora mueven el diafragma, el cual hay una unidad de bobina, la cual a la vez está en medio de un campo magnético generado por imanes. Este movimiento provoca que la bobina, al moverse dentro de un campo magnético, vea variaciones de dicho campo, generándose así una variación de potencial eléctrico en sus extremos y por tanto generando una corriente eléctrica. Cuanto más empuje la presión sonora el diafragma, más corriente eléctrica vamos a generar.